Queremos hablar de Chile, que amaneció este martes en medio de una nueva jornada de protestas en diferentes ciudades del país. El paro nacional fue convocado por la Mesa de Unidad Nacional a partir de las 11 de la mañana, hora local. Los manifestantes salieron nuevamente a las calles para exigir al gobierno de Sebastián Piñera una nueva constitución. En los últimos días se han sumado más organizaciones a la paralización de actividades en Santiago, Concepción, Antofagasta. Se han registrado las mayores concentraciones del país. Para hablar sobre este tema, quiero saludar a Sebastián Torrealba, él es diputado por el Partido Renovación Nacional. Diputado, buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Diputado, entiendo que el titular de la cartera del Interior habría anunciado que el gobierno estaría dispuesto a iniciar el camino hacia una constituyente. ¿Esto es cierto? ¿De alguna manera no calma la protesta social? ¿No es eso lo que están solicitando? Mira, lo que ha hecho el gobierno del presidente Piñera a través del ministro del Interior es abrir el camino hacia una nueva constitución. Nosotros tenemos una constitución que existe ya desde muchos años, que viene desde la dictadura militar, que fue reformada casi en un gran porcentaje en el 2005 por el gobierno del presidente Lago. Y hoy día el gobierno se ha abierto a construir una nueva constitución, a la cual muchos de nuestros sectores estamos de acuerdo y que tenemos que empezar a tomar acuerdos con toda la oposición y con todos los sectores políticos y sociales del país. ¿Cuál es el mecanismo para construir esa nueva constitución? Es decir, partamos de que se ha hecho el anuncio de que el gobierno está dispuesto a iniciar el camino a la constituyente, que no es un camino fácil. Es decir, habrá que ponerse de acuerdo, como usted señala, quiénes serán los constituyentistas, cómo van a elegirse. ¿Hay solamente hasta ahora un anuncio previo? Tenemos un anuncio previo en donde no hemos puesto por delante el mecanismo, sino que lo que hemos puesto por delante es la disposición a construir una nueva constitución en democracia. Y ahí tenemos varias alternativas. La primera alternativa es constituir un Congreso Constituyente o una reforma a la Constitución o también una Asamblea Constituyente. Y creo personalmente de que esas alternativas o todas las otras alternativas que se puedan abrir en el camino tienen que ser elegidas por la gente y luego construir el proceso de una nueva constitución. Estamos recién partiendo en este proceso y esperemos de que la oposición entienda que la única forma para poder construir una constitución que represente a todos tiene que ser sin imposiciones y sin ideología, y que por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el mejor mecanismo para la construcción de la nueva constitución de nuestro país. Okay. Ahora, cuando usted señala que las alternativas para construir esta nueva constitución tiene que ser decidida por la gente, ¿a qué nos referimos? Es decir, ¿se llamará al pueblo chileno para preguntarle de qué manera quiere construir esa constitución? Exacto, y eso es lo que está en juego y en negociación ahora. Yo personalmente creo que tenemos que llamar al pueblo chileno a un plebiscito inicial para elegir qué tipo de herramienta constitucional se quiere usar para redactar una nueva constitución. Y creo que ese es el camino previo. Y ese es el camino finalmente más democrático, en donde se le da la oportunidad a todos los chilenos de elegir ese camino. Pero por otro lado, existe un afán de la oposición, y sobre todo de la extrema oposición izquierda de nuestro país, que pretende que el único camino a esta nueva constitución sea solamente a través de una asamblea constituyente. Y la verdad que yo creo que no estamos para tiempos de imposiciones, sino que estamos para tiempos de acuerdos y diálogo. Los mejores años de la historia de nuestro país, desde el 90 hacia adelante, se construyeron básicamente con acuerdos y diálogo, y no queremos y no esperamos de que la oposición de nuestro país trate de imponer una forma de construir el nuevo Chile que todos queremos construir.
Ahora, diputado Torrealba, ¿cree usted que esto puede ser ciertamente una salida? ¿Que la oposición al gobierno de Sebastián Piñera sea capaz de llegar a acuerdos para poder ir hacia ese camino de una nueva constitución? Yo creo que aquí tu pregunta es muy buena, porque lo que está en juego acá es la vocación democrática de la izquierda de nuestro país. El gobierno del presidente Piñera ya ha dicho que está abierto a tener una nueva constitución y empezar el camino para eso. Pero aquí está en juego la voluntad democrática de la izquierda de nuestro país con respecto a negociar cuáles van a ser los caminos para construir esa nueva constitución. Ya no es el tiempo de las imposiciones, y nosotros no vamos a aceptar imposiciones, porque creemos que es el tiempo del diálogo y los acuerdos, porque para construir un país más próspero, con más oportunidades para nuestro país, necesitamos ponernos de acuerdo y no llegar a las imposiciones. Cuando conocemos los países, lo que ha pasado en los países donde la imposición se ha tomado a la política, y están ahí Venezuela y Cuba, dos países donde se ha destruido la democracia, y lo mismo que ha pasado ahora en Bolivia, que se impuso un gobernante por muchos años. Por lo tanto, nosotros aquí en Chile estamos ya hace mucho tiempo atrás acostumbrados a las democracias, a las instituciones, y esperamos de que esa vocación democrática, tanto de la izquierda y de la derecha de nuestro país, continúe de esa forma. Y yo creo que la única salida para construir una constitución potente que represente a todos y no deje afuera a nadie, tiene que ser ese mecanismo plebiscitado en Chile antes de empezar a construir los artículos de esa nueva constitución. Ahora, diputado, una última pregunta. ¿Cree usted que esto calmará, por decirlo de alguna manera, a esta protesta social continua, cotidiana, de tanto tiempo? Mira, si aquí la gran mayoría de la gente que se ha manifestado pacíficamente en las calles es gente que tiene que volver a sus vidas, y por lo tanto tiene que levantarse muy temprano en la tarde, o sea, en la mañana, y salir a trabajar, así como también tienen que acostarse muy tarde luego de llegar a sus casas. Y luego hay un grupo de gente que lo único que quiere es la violencia, y esas personas, la verdad es que en este momento no sirven mucho al país. Lo que sirven son aquellas personas que están abiertas al diálogo, que están abiertas a conversar, y chilenos que tienen que volver a confiar. Y para volver a confiar creo que hay que traspasar el poder a los chilenos para que voten en un plebiscito abierto, democrático, transparente, cuál es el camino para construir una nueva constitución. Sebastián Torrealba, diputado chileno por el partido Renovación Nacional. Diputado, gracias por su tiempo. Buena tarde para usted. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.